Dios les bendiga, hermanas, muy buenas tardes. Es un placer, es un privilegio para mí el poderles saludar, aunque sea por estos medios. Sabemos que ya tenemos varios días sin podernos congregar como acostumbrábamos, ¿verdad?, hacerlo, pero sabemos que Dios no nos ha dejado sin poder hablar a nuestras vidas y hoy no es la excepción. Hoy tenemos la palabra que Dios ha puesto, ¿verdad?, en nuestros corazones para poderla compartir con ustedes. Espero que todas se encuentren muy bien. Vamos a orar para dar inicio al servicio de este día y primeramente pidiéndole a Dios su guianza y al Espíritu Santo revelación de su palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, venimos delante de ti, Señor, agradecidos por tu misericordia, por tu bondad, Padre, que nos has mostrado, que no nos hemos quedado, Señor, sin tu palabra durante todos estos días. Señor, usted ha hablado a nuestros corazones. Sabemos que usted está al pendiente de nosotras, Padre, porque nos ama como sus hijas y le agradecemos, Señor, y queremos de igual forma agradecerle y servirle, Señor, con ese mismo amor que usted lo hace para con nosotras, Señor. Le doy gracias por la vida de mis hermanas, gracias por la vida de cada una de ellas, Señor, que hoy se encuentra en sus hogares, pero sin dejar, Señor, de congregarse y de seguir buscando de su palabra. Le damos gracias, amado Espíritu Santo, rogando que usted nos hable en esta tarde y que sea usted ministrando nuestros corazones y hablándonos, Señor, porque le necesitamos. Padre, en el nombre de Jesús, le ruego, Señor, sabiduría, entendimiento, Señor, que solo proviene de usted para poder transmitir su palabra al corazón de mis hermanas. Gracias le doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Verdad? El día de hoy tenemos el privilegio de poderles compartir, ¿verdad?, acerca de la vida de Lidia, una mujer que tal vez no es muy escuchada o no es muy mencionada en la Biblia, pero que está ahí. La verdad, cuando a mí me daban este tema, yo preguntaba, ¿verdad?, ¿quién es Lidia? Yo no recordaba nada acerca de Lidia, pero al empezar a estudiar la palabra de Dios, sabemos que ahí Él nos enseña tantas cosas que muchas veces nosotros pues no entendemos o no conocemos. Y la verdad es un tema que para mi vida fue de gran bendición y espero que también lo sea para la suya. Habló tanto a mi corazón y me recordó tantas cosas que a veces nosotras, ¿verdad?, al paso de los días olvidamos. Y hoy les quiero hablar y compartir un poquito acerca de la historia de Lidia y espero que estén todas, ¿verdad?, listas con su libreta para tomar nota y podamos tener en cuenta la vida de esta mujer para nuestra vida, que sea un gran ejemplo para nosotras. Bueno, les voy a dar un poquito, una pequeña remembranza de la vida de Lidia. Dice que Lidia era una mujer comerciante, era una vendedora de telas de púrpura, mercancía muy exclusiva por su costosa coloración. Lidia provenía de la ciudad de Teatira. Aunque era una mujer gentil, Lidia se había habituado a las prácticas judías. ¿Verdad? Nos da aquí a entender, nos da a conocer un poquito de la vida de Lidia. ¿Quién era Lidia? Realmente no se habla mucho de ella en la Biblia, pero por lo poco que nos habla aquí, dice que era una mujer comerciante, era una mujer trabajadora, una mujer que se dedicaba a vender, tenía su negocio pues para trabajar. Era una mujer ocupada en su negocio, pero lo más importante de la vida de Lidia, ¿verdad?, que no solamente se dedicaba a su negocio, sino que también le dedicaba tiempo a las cosas de Dios. Aunque era una mujer, como lo dice, gentil, había adoptado con facilidad las prácticas judías, y es algo muy hermoso, hermanas, para nosotras como mujeres. Sabemos que no todas, ¿verdad?, nacimos en cuna cristiana, que todas venimos tal vez
de allá, de los gentiles. Somos gentiles, pero gracias a Dios por su misericordia Él nos ha rescatado y ahora pues ya pertenecemos a su pueblo. Lidia dice que era una mujer que se preocupaba, no nada más por su trabajo, sino por buscar de Dios. Vamos a ver allá en Hechos 16:13, por favor. Si me acompañan en su Biblia, vamos a darle lectura a Hechos 16:13. Para corroborar esto, dice: y un día de reposo salieron fuera a la puerta junto al río donde solían hacerse las oraciones, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Verdad? Aquí nos habla acerca de un día de reposo donde se juntaban las mujeres, y a mí me hacía recordar, ¿verdad?, el día lunes que como mujeres nos juntamos y podemos compartir de la palabra y poder estudiar su palabra. Dice que aquí ellas se juntaban en ese día para hacer oraciones, y ahí el apóstol Pablo les compartía la palabra. A mí lo que más me sorprende de este pasaje de la Biblia, ¿verdad?, es cómo Lidia, con esa actitud que ella tenía de búsqueda del Señor, ese anhelo por conocer del Señor, atrajo la atención de Dios, atrajo el corazón de Dios, porque dice que aquí el apóstol Pablo les estaba compartiendo, el cual no era el plan de Pablo el poder pasar a esta región de Macedonia para compartir la palabra, ¿verdad? Él llevaba otros planes, mas sin en cambio el Señor le cambió los planes a Pablo con la única intención de poder llegar a Lidia. Vamos a ver allá en esta misma cita, vamos a leerla, ¿verdad? Hechos 16, del 13, le vamos a dar lectura del 13 al 15. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde se solían hacer las oraciones, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Verdad que aquí esta mujer dice que cuando ella escuchaba la palabra que Pablo estaba dando en ese momento a las mujeres, dice que el Señor tocó su corazón y fue abierto para que ella recibiera al Señor como su Salvador personal? Dice que enseguida ella se bautizó, ¿verdad? Se bautizó, fue un acto, como lo sabemos, un acto de obediencia a Dios, el bautizarnos, el poder tomar esa decisión en nuestra vida es algo que es primordial para nosotros los que hemos conocido del Señor. Y ella recibió al Señor y se bautizó. Sabemos que el bautizo, ¿verdad?, nos trae salvación. Es una de las formas de nuestra vida que nosotros podamos decir soy salvo a través del bautizo. A mí me impresiona cómo Lidia estaba tan receptible a la voz de Dios, porque ella no dudó, ella enseguida creyó, recibió la palabra, se bautizó. Aquí no nos habla, ¿verdad?, que hubo un proceso tal vez de enseñanza para ella, porque ya lo había recibido antes, ella ya había escuchado antes de la palabra de Dios. Pero aquí lo que a mí me sorprende, ¿verdad?, en este pasaje de la Biblia, es cómo el Señor, ¿verdad?, se había enamorado de la adoración de Lidia, que a pesar de que era una mujer gentil, le adoraba en su corazón. Y él cambió los planes de Pablo. Él cambió los planes de Pablo porque Pablo no iba para esa ciudad.
Pablo tenía otros planes de ir a compartir a otras ciudades primero la palabra de Dios, pero el Señor no le permitió ir primero ahí, sino que lo llevó directamente a Macedonia para poder compartir la palabra de Dios a esas mujeres, y entre ellas pues estaba Lidia. Les voy a platicar, vamos a leer un poquito aquí en Pablo, en Hechos, ¿verdad? 16, vamos a darle lectura a los versículos del 6 al 12, para que podamos ver cómo Dios cambia los planes de Pablo, ¿verdad? Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, donde dimos por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Nápoles, y de ahí a Filipos. Es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo Pablo iba con rumbo a otros lugares para compartir la palabra, mas el Espíritu de Dios no se los permitió, no les permitió hablar la palabra de Dios en todas estas provincias. Sí, porque Dios tenía un plan que ya tenía para Lidia, pero no era solo porque Dios lo había ya tenido en su corazón, sino porque Lidia ya había traído a Dios con su adoración. Antes Lidia ya había, ¿verdad?, buscado a Dios, y ella lo atrajo a él, porque Dios se agradó de su adoración. La adoración que Lidia hacía al Señor, aún siendo una mujer gentil, atrajo al Señor, lo atrajo, y por eso el Señor cambió los planes de Pablo, y Pablo fue obediente a los planes del Señor, porque muchas veces nosotros podemos hacer muchos planes que no están en el corazón de Dios, pero cuando Dios nos cambia esos planes, a veces tenemos que ser muy, muy sensibles a su voz para poderlos entender y poder dejarnos guiar para obedecer sus planes del Señor. Cuando yo estudiaba, ¿verdad?, esta palabra del Señor, el Señor hablaba a mi corazón, y daba una respuesta que yo siempre le pedía al Señor, que yo le preguntaba al Dios: Señor, ¿qué fue lo que viste en mí? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que viste en mí para que ahora yo te pudiera servir? ¿Qué he hecho para que tú me hayas escogido? Y recordando, ¿verdad?, viendo este pasaje de la palabra de Dios acerca de Lidia, yo recordaba algunos hechos de mi vida cuando era joven. Bueno, no hace mucho tiempo, pero podía yo ver, ¿verdad?, y recordar una ocasión cuando yo tenía como 12, 13 años. Yo traté de buscar al Señor. Estando en mi pueblo donde yo vivía, de donde nosotros venimos, había un grupo de igual manera de jóvenes que nos invitaban a compartir la palabra de Dios, que ellos nos instruían en la palabra de Dios. Yo este hecho no lo recordaba. Cuando yo leí este pasaje de la Biblia, el Señor me recordaba esto que yo no me acordaba de ello, y recordé una ocasión, ¿verdad?, que nos reuníamos también como jóvenes, como niños, nos reuníamos varios muchachos, y estos jóvenes llegaban de otro lugar y nos compartían la palabra de Dios los días sábados, y una ocasión donde tenían que ir a un
retiro de jóvenes, que ahora lo puedo ver en un congreso de jóvenes que he tenido el privilegio de poder estar con ellos, y es una gran bendición el poder compartir con los jóvenes esos momentos tan bonitos que Dios les habla. Y a mí el Señor desde ese entonces Él me hablaba, y esa ocasión yo no pude asistir a ese congreso de jóvenes, ese retiro de jóvenes, y para mí, en mi corazón causó mucho dolor el no poder asistir, porque ya había varios sábados que yo asistía a las reuniones de jóvenes, pero a ese retiro yo no pude asistir porque no tuve la economía para pagar mis pasajes, porque era fuera de mi comunidad y no tenía yo para pagarlos. Y cuando regresaron los jóvenes, yo les pregunté cómo les había ido, y ellos me platicaban lo que había sucedido en ese retiro, y para mí fue algo que me dolió mucho. Y yo le decía al Señor, ¿por qué, Señor? Porque yo no puedo estar en esos lugares donde yo quiero conocer más de ti. Y estas cosas yo ya no las recordaba. Yo ya no recordaba este hecho en mi vida. Y cuando yo leía esta historia de Lidia, me recordé ese hecho y dije, ¿cómo el Señor, verdad, no como dice su palabra, Él todo lo que nosotros algún día hacemos o decimos, tal vez consciente o inconscientemente, conociéndolo o no conociéndole como Él ahora le podemos conocer, siempre toma en cuenta nuestras palabras y nuestra adoración, como lo tomó a Lidia su adoración. Fue un hecho que el Señor le agradó tanto que cambió los planes de Pablo para llevarlos a esa ciudad de Macedonia para poder compartir la palabra y Lidia pudiera recibirla en su corazón y que ella pudiera ser salva. Ella, y no solamente ella, sino toda su familia, dice este pasaje de la Biblia, ¿verdad? Y algo de lo hermoso que a veces nosotros olvidamos lo que el Señor hace en nuestras vidas, de cómo el Señor, ¿verdad?, nos enamora, o cómo nosotros le enamoramos al Señor. Hay cosas que nosotros olvidamos, tal vez por los afanes de la vida, por las cosas que a veces nosotros pasamos, nos olvidamos de realmente tener esa adoración para el Señor. Muchas veces, ¿verdad?, yo me asombraba porque esta mujer decía que era una mujer comerciante, que era una mujer que trabajaba, pero dejaba, ¿verdad?, su trabajo. Yo no creo que ella le preocupara mucho su trabajo. ¿Por qué? Porque dice que lo dejaba para poder ir a reunirse con las mujeres el día de reposo. Ella iba y se reunía. Entonces era una mujer que adoraba al Señor en ese aspecto, que le buscaba, que no le importaba dejar a un lado o ese día su trabajo para servir al Señor, para buscar al Señor. Amén. Y muchas veces nosotras olvidamos eso. ¿Por qué? Porque nos afanamos en las cosas, nos afanamos en el trabajo. Hay veces que tenemos reuniones y no vamos a las reuniones. ¿Por qué? Porque a veces tienen que trabajar. Yo no digo que no, porque hay mujeres, ¿verdad?, que no tienen tal vez un esposo que les apoye o no tienen la economía suficiente y tienen que salir a trabajar. Pero ella dice que esta mujer ofrecía también ese servicio al Señor, en dejar su trabajo para buscar al Señor. Y muchas veces nosotros no somos así. Olvidamos lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, y dejamos que las afanes de la vida, ¿verdad?, nos aparten. Vamos a leer allá en Hechos 16:13, por favor. Perdón, no, hermanas. No es Hechos, sino es Hebreos 1. Vamos a darle lectura a Hebreos 2 del 1 al 4, por favor. Hebreos 2
del 1 al 4. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibe justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confiada por los que oyen, testificando Dios juntamente con ellos, con las señales y prodigios y diversos milagros, y repartiéndonos del Espíritu Santo según sea su voluntad. ¿Verdad? En el versículo 3 podemos ver, dice, cómo nosotros podemos descuidar una salvación tan grande, porque el Señor, ¿verdad?, pudo traer salvación a la vida de Lidia, y pasaron muchas cosas para que Pablo pudiera llegar a Lidia. Sucedieron muchas cosas, y para que cuando Pablo estuvo, durante el tiempo que Pablo estuvo en Macedonia, si ustedes pueden leer todo el capítulo 16 de Hechos, ahí pueden ver todo lo que Pablo también pasó para que pudiera él obedecer a la voz de Dios. Y a veces nosotros no valoramos, ¿verdad?, ese esfuerzo, ese trabajo que muchos de los hermanos hacen para compartir la palabra, el gran valor que tiene la palabra salvación en nuestras vidas. Costó, ¿verdad?, la vida de una persona que no tenía nada que ver, que era un hombre sin pecado, sin mancha, que era un hombre que estaba limpio, mas sin en cambio por nosotros dice que se contaminó su vida para poder nosotros ser limpios, ser salvos. Y a veces nosotros descuidamos esa salvación tan grande que tenemos. Como mujeres debemos de entender que tenemos que cuidar nuestra salvación, una salvación que no nos ha costado a nosotros, que le costó a nuestro Señor Jesucristo y a todas las personas que en algún momento el Señor utilizó para compartirnos de su palabra, ¿verdad? Vamos a leer allá en Mateo 13, 22, por favor. Mateo 13, 22. Dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas la ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí, ¿verdad?, nos habla esta palabra del Señor, que la palabra se hace infructuosa. ¿Por qué se hace infructuosa la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Por qué no produce fruto de la palabra de Dios en nuestras vidas? Aquí, ¿verdad?, el tema que hoy estamos viendo dice que el fruto de la adoración de Lidia produjo fruto a través de su adoración. Y a veces nosotros, ya cuando la palabra se nos ha dado, dice que cuando la palabra cae en espinos, la palabra muchas veces se ahoga. ¿Por qué? Por los afanes de la vida, y deja de producir ese fruto en nosotras, porque a veces estamos más ocupadas en las cosas materiales, como lo dice aquí, por las riquezas de este siglo, los afanes de este siglo, que buscar dar frutos para el Señor. Mas sin en cambio Lidia fue una mujer que, a pesar que trabajaba, a pesar de que ella, ¿verdad?, tenía su empleo, y dicen los relatos bíblicos que era ella una mujer, pues se cree que rica, ¿verdad? A lo mejor nosotras, como no somos ricas, pues tenemos que trabajar algunas, pero ella no descuidó su salvación, y ella produjo ese fruto para el Señor a través de su adoración. ¿Y cuál fue ese fruto, hermanos, que ella produjo? Porque lo pudimos ver aquí, ¿verdad?, en
pasaje de la Biblia, que fue el servir, ¿verdad? Dice que ella enseguida se bautizó, y después de que haberse bautizado, rogaba a Pablo que se quedara en su casa como una actitud de amor y de servicio al Señor y de agradecimiento por lo que él había hecho en ese momento, el compartirles la palabra y él haberla escuchado y haber sido sensible a la voz. Dice que como seres humanos no debemos olvidar que todo nuestro ser, todos los talentos que Dios nos da y el tiempo que nos da, debemos de ponerlo al servicio de Dios. Sabemos que nada es nuestro, todo lo que logramos tener y todo lo que tenemos es gracias a Dios. Los talentos, el tiempo es de Dios. Y todo lo que somos se lo tenemos que poner a su servicio. ¿De qué forma? Lidia lo demostró, ¿verdad? Siendo hospedadora con Pablo, llevando a Pablo y a Silas a su casa. Dice que ella les rogara que se quedaban en su casa. Dice, debemos recordar que no solo estando en el templo, sino también cuando salimos de este lugar con una actitud de servicio a Él y al prójimo. Muchas veces queremos solamente o creemos solamente que el servir es solamente estando dentro de la casa de Dios, en el templo. Pues los que de alguna forma servimos en alguna área, ¿verdad? A veces creemos que con eso ya hicimos todo, pero no es así, hermanas. El que nosotros le sirvamos al Señor no solamente es dentro de su casa, haciendo lo que hacemos, tal vez sugieres, ¿verdad? Líderes de célula, los ministros de alabanza, el mismo pastor. Muchas veces sabemos que Él no solamente es pastor dentro del templo, sino también fuera del templo. Nosotras no solamente servimos dentro del templo, sino también tenemos que servir fuera del templo al Señor, como dice que sirviendo con una actitud buena, no solamente a Dios, sino también al prójimo. Con ese amor debemos también servir al prójimo, ¿verdad? Dice que ella le rogaba a Pablo y a Silas que se quedaran en su casa con una actitud de amor. ¿Por qué? Porque dice, si en verdad he hallado gracia, por favor, vengan a mi casa, entren a mi casa. ¿Para qué? Para atenderles, tal vez para brindarles un lugar donde descansar, porque ellos venían de un largo camino y habían atravesado por muchos problemas para poder llegar hasta esa provincia de Macedonia. Y ella, ¿verdad? Lo que ella pudo hacer en esos momentos, pues es brindarle su hogar. Muchas veces, hermanos, nosotras no sabemos ser hospedadoras. A veces nos cuesta recibir a las hermanos o tal vez otras personas en nuestros hogares y atenderles como deberíamos de hacerlo. Muchas veces nos cuesta, pero el Señor nos pide y nos enseña que debemos de ser mujeres hospedadoras, que aprendamos a dar, ¿verdad?, ese servicio también para el prójimo. Vamos a ver allá en el libro de Gálatas 5. Gálatas 5. Vamos a darle lectura al versículo 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servir por amor a los unos a los otros. ¿Verdad? Que nosotros es que hemos sido llamados a libertad, pero no como ocasión para darle placer a nuestra carne, sino para que nosotros sirvamos por amor los unos a los otros. ¿Verdad? Lidia servía a Pablo, porque Pablo también hizo un servicio que a ella le agradó, un servicio que a ella cautivó el corazón de Dios. Y hay cosas, hermanos, que nosotras dejamos a veces de hacer,
que es servir entre hermanos, servir en verdad por amor, servir en la casa de Dios por amor y servir a nuestros hermanos por amor, no solamente por compromiso, porque ya tomé el compromiso y lo voy a tratar de cumplir como sea, sino lo tenemos que hacer con amor, con un verdadero corazón agradecido por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, porque sabemos que todo lo que nosotros algún día hagamos para el prójimo, a lo mejor algún día también lo vamos a recibir, porque la palabra de Dios así lo dice, que lo que el hombre siembra, eso también cosechará, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Servir. Servir es uno de los frutos que se produce a través de nuestra adoración, el querer servir. Cuando nosotros adoramos al Señor, es un servicio que damos a Dios. Pero cuando nosotros servimos al hombre, al prójimo, es un servicio que también está adorando al Señor, porque a Él dice que busca de esos adoradores. Vamos a leer allá en nuestra Biblia, en Juan 4. Vamos a Juan 4. Le vamos a dar lectura al versículo 20 al 24. Amén. Dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis, vosotros adoraréis lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busquen que le adoren. Dios es espíritu, y el que adora en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dice aquí la palabra de Dios que es necesario, ¿verdad? Si nosotros hemos aprendido a adorar al Señor, si hemos aprendido a buscar al Señor en adoración, es necesario que lo sigamos haciendo, porque dice que la hora viene, ¿verdad? Y la hora es cuando el Padre busca a tales adoradores. Muchas veces nosotros nos olvidamos de esa adoración al Señor y dejamos de servir porque nosotras nos afanamos en otras cosas, porque creemos que ya somos salvos, ya no necesitamos adorar al Padre, ya no necesitamos servir al hermano. Y nosotras sabemos que nuestra salvación costó un precio, y ese precio no fue cualquiera. Nosotros debemos estar siempre conscientes de que nuestro servicio hacia Dios debe ser de una adoración genuina, de una adoración de servicio a Dios y al prójimo. Así como Lidia nos mostró, ¿verdad?, cómo ella adoraba al Señor aún cuando no le conocía, ahora más cuando le conocemos. Dice que porque tales adoradores busque el Padre, que le adoren en espíritu y en verdad, ¿verdad? Dice que y el que adora en espíritu y en verdad es necesario que siga adorando, porque de eso se agradó el Señor de la vida de Lidia. Por su adoración, Lidia trajo a Dios a su corazón, a su vida. De esa forma nosotros tenemos que seguir adorando al Padre, para que Él nunca se aparte de nosotros y nosotros podamos realmente dar esos frutos, ese fruto de servicio a Dios y al prójimo, como lo hizo Lidia, como ella nos lo enseñó, ¿verdad?, en este pasaje de la Biblia. Vamos a leer por último el pasaje de Hechos igual 16:40, dice: entonces saliendo de la cárcel, entraron a casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron, ¿verdad? Ahí nos dice cómo Pablo tuvo que pasar un proceso ahí en Macedonia, que tuvo que ir a la cárcel, dice, y al salir de la cárcel pasaron a la casa de Lidia, ¿verdad?,
y visitando a los hermanos, dice, los consolaron, aún, ¿verdad?, con el proceso que ellos habían vivido de estar en la cárcel por haber ido a compartir la palabra allá a Macedonia y por lo que sucedió en los versículos atrás de este pasaje. Nos muestra cómo Pablo regresa a la casa de Lidia, entra a su casa, consuela a los hermanos y se retira. Esa es una actitud de un adorador, de un servicio al Señor con amor, que no importando la circunstancia que a veces nosotros estamos pasando, debemos de aprender a adorar al Señor, a servir al Señor, a servir al prójimo, porque dice que Pablo sirvió, escuchó, consoló a los hermanos y se tuvo que retirar, ¿verdad? A veces nosotras queremos ser consoladas, queremos ser tratadas bien, pero no sabemos tratar bien al hermano. Entonces, hermanas, que este pasaje de la palabra de Dios, ¿verdad?, nos enseña cómo debe ser nuestro servicio al Señor, cómo debe ser nuestra adoración al Señor. Nos enseña que nosotras como mujeres, ¿verdad?, tenemos un compromiso con nuestro amado, que es de servirle, es de adorarle, no dejar de hacerlo, no importando las circunstancias que estemos viviendo, que estemos atravesando. Debemos siempre recordar de dónde el Señor nos trajo, qué es lo que Él hizo o qué hicimos nosotros para traer a la presencia de Dios a nuestras vidas. Y hoy les recuerdo, hermanas, nuestra adoración y nuestra mejor adoración tiene que ser todos los días en el servir al Señor y servir al prójimo. Que Dios les bendiga. Espero que esta palabra haya sido de bendición a su vida como lo fue a la mía. Vamos a orar, ¿verdad?, dándole gracias al Señor por su palabra, dándole gracias a Dios porque sabemos que Él nos recuerda, siempre está recordándonos lo que nosotros hicimos algún día para traerlo a nosotros. Y muchas veces se nos olvida, como lo dice la palabra, por los afanes de la vida, del diario vivir, se nos olvida y dejamos de adorar al Padre y dejamos de servir al hermano. Vamos a orar, hermanas, y que Dios nos ayude a ser esas mujeres que en todo tiempo busquemos a Dios en esa adoración genuina delante de Él. Padre hermoso, en el nombre de Jesús, en esta tarde, papito hermoso, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has hablado, Señor mío, a través de la vida de esta mujer, Padre. Te ruego que esto que hemos estudiado de tu palabra pueda quedar sembrado en nuestros corazones y nunca olvidarlo, Señor. Que tú andas buscando esas mujeres que te adoren en espíritu y en verdad. Que en verdad, Señor, pongan todo su amor hacia tu servicio, hacia tu casa, hacia tus hijos, Señor. Porque tú buscas esas mujeres adoradoras, Señor, que te alaben, que te glorifiquen, no solamente en el templo, sino en su casa, en su diario vivir, Señor. Siendo mujeres hospedadoras, siendo mujeres esforzadas, Señor, en cada día de su vida, rendirla delante de ti. Te doy gracias, Padre, por la vida de cada una de mis hermanas que el día de hoy, Señor, se reunieron para escuchar tu palabra, que tomaron del tiempo, Señor, que tú nos das para poder escucharte, Padre. No escucharme a mí, sino escuchar lo que tú tienes para nosotras, Señor. Te doy gracias por sus vidas. Te ruego les guarde, les bendiga, Señor, y que en este proceso por el cual estamos pasando, Señor, sea usted ayudándonos a salir adelante, dándonos, Señor, las fuerzas para continuar y no dejar, Señor, que los afanes de esta vida nos aparten de tu voluntad, Señor. Te doy gracias por la vida de nuestros pastores y de cada hermano, Señor, y de cada hermana, Señor, que se tome el tiempo para compartir tu palabra. Gracias, amado Rey. En el nombre de Jesús, Padre, te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor, porque tú te la mereces. Gracias, papito hermoso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanas, este fue el mensaje que el Señor trajo para nosotras. Espero que haya sido de bendición, que donde quiera que estén el día de hoy puedan ustedes meditar en esta palabra. Espero que hayan podido anotar todos los textos
y que los puedan estudiar más adelante, ¿verdad? Por el tiempo, no podemos extendernos mucho, pero le doy gracias a Dios por su vida. Espero que todas se encuentren bien. Les mandamos un fuerte abrazo a cada una y también nuestros pastores les mandan un fuerte abrazo. El Señor les bendiga y les guarde y que nos ayude para seguir adelante. Amén.